buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. La muñeca. Sucedió el día del cumpleaños de mi padre, cuando decidí ir al cementerio a visitarlo. Mi intención era llevarle flores y limpiar un poco su tumba, que estaba completamente enmohecida. Era un día aparentemente tranquilo, como cualquier otro. Después de terminar de limpiar, me senté un rato a hablar con él, compartiendo mis pensamientos en silencio. Mientras estaba ahí, sentí un tirón en mi playera. Al voltear, vi a una niña pequeña, de unos 7 años aproximadamente. A simple vista, parecía una niña normal, pero había algo en ella que me inquietaba, el color de sus ojos. Eran de un tono púrpura claro, y su piel, aunque morena, tenía una palidez extraña. Le pregunté si estaba bien, y ella simplemente movió la cabeza. Con una voz suave, me dijo que le dolía el pecho mientras se lo tocaba. Le pregunté por su mamá, pero solo respondió que no sabía dónde estaba. Sin decir más, extendió su mano y me entregó una muñeca de trapo vieja y manchada. La recibí sin pensar demasiado, y cuando la niña dio media vuelta, desapareció de mi vista. La busqué por el cementerio, pero no la encontré. Confundido, decidí regresar a casa, llevando la muñeca conmigo para no dejarla tirada. No tengo hijos, así que coloqué la muñeca en un mueble y seguí con mi rutina. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché una risa infantil proveniente de la sala. Me levanté para investigar, pero no encontré nada. Con el paso de los días, la risa continuó. La muñeca comenzó a moverse del lugar sin que nadie la tocara y desprendía un olor insoportable, como animal muerto. Decidí deshacerme de ella y la tiré al tambo de basura. Para mi sorpresa, al día siguiente, la muñeca estaba nuevamente dentro de la casa. En otra ocasión, un señor que pasaba recogiendo cosas aceptó llevársela. Sin embargo, 2 días después me lo encontré de nuevo. Estaba furioso y me aventó la muñeca, gritándome que esa cosa era del diablo. Me contó que, tras llevarla a su casa, un perro horrible se había aparecido, y luego una niña de ojos rojos había comenzado a atormentarlos. Me recomendó tirarla lejos. Tomé la muñeca, la metí en una bolsa y la dejé fuera de la casa. Pero al día siguiente, la encontré debajo de mi cama. El olor era insoportable. Ya desesperado, decidí llevarla de vuelta al cementerio. Busqué a la niña que me la había dado, pero no la encontré. Dejé la muñeca arrumbada junto a una tumba y me dirigí al carro. Antes de llegar, escuché una risa y volteé. Era la niña, sosteniendo la muñeca. Pero ahora su rostro estaba completamente desfigurado, con ojos enormes y rojos que parecían atravesarme. Comenzó a llorar, suplicándome que no la dejara allí. El miedo me invadió y salí corriendo, sin mirar atrás, mientras el eco de su llanto resonaba en el aire. La niña del panteón. La niña del panteón. Mi papá fue cuidador del cementerio la mayor parte de su vida, y después me pasó ese trabajo a mí. Desde entonces, he sido testigo de muchas cosas extraordinarias, cosas que no se imaginan, pero la que voy a contarles es una de esas historias que nunca olvidaré. Todo ocurrió en diciembre, en una noche helada. El frío calaba hasta los huesos, y ya varias personas me habían advertido que por las madrugadas algunos muchachos que se drogaban solían meterse al cementerio. Decidí quedarme vigilando esa noche para evitar problemas. Cerca de las 5 de la mañana, escuché unos gritos extraños que provenían de la oscuridad. Eran gritos de mujer, pero con un tono que me helaba la sangre. Agarré mi lámpara y una vieja macana que tenía, pensando que se trataba de esos muchachos. Mientras caminaba hacia el origen del sonido, los gritos parecían alejarse, como si jugaran conmigo. Seguí avanzando hasta que llegué a un punto donde no había nada. Justo cuando estaba por darme la vuelta, escuché algo que me detuvo, una melodía. Era el canto de una niña, con un tono tan dulce como inquietante. Alcé la lámpara y busqué alrededor, pero lo único que vi fue un gato negro enorme. Era el gato más grande que había visto en mi vida, gordo y alto, casi hasta mi rodilla. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su mirada me dejó inmóvil por un momento. Asustado, le lancé una piedra para espantarlo. El gato saltó sobre una lápida y desapareció. Decidí seguir adelante, pero justo cuando pasé junto a esa tumba, algo me golpeó con fuerza. De la nada, una niña salió disparada hacia mí. Tendría unos 9 años, llevaba un vestido negro y un velo similar al de primera comunión, pero también negro. Estaba descalza, y su rostro era pálido, como si estuviera enferma. La niña comenzó a golpearme con una fuerza sorprendente para su tamaño. Me gritaba, mírame, mírame, mientras intentaba evitar su mirada. Me babeaba la cara y su aliento era helado. Cuando logré tomarla de los hombros,
Noté que su piel estaba gélida, como la de un cadáver. Era increíblemente pesada, mucho más de lo que parecía. Con esfuerzo, conseguí zafarme y me alejé arrastrándome. La niña se quedó de pie sobre la tumba, gritando con una voz desgarradora: «Mírame». Entonces, escuché un lamento que parecía surgir del fondo de la tierra. Me levanté como pude y corrí hacia el descanso, donde tenía mi mochila. Saqué una navaja, temblando, para defenderme. Cuando me asomé, la vi venir hacia mí. Pero no estaba caminando. Flotaba. Traía una veladora en la mano, y su cabeza estaba inclinada hacia su pecho. Esa imagen me llenó de terror. Sin pensarlo, salí corriendo hacia la calle. Al llegar a la entrada del panteón, me detuve un momento. Ahí estaba, mirándome desde la puerta, inmóvil. Poco a poco se desvaneció en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, regresé al cementerio con el miedo aún presente. Fui a buscar la tumba donde había ocurrido todo. Era una simple placa de cemento viejo, sin nombre, sin fecha, sin nada. Desde ese día, nunca volví a verla, pero el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. La historia de Lucy. Todo comenzó la mañana que regresé del cementerio. Había ido a dejarles una ofrenda de flores a mis padres, quienes habían fallecido apenas 2 semanas antes. Esa mañana era fresca y cubierta de neblina. Me quedé un buen rato junto a sus tumbas, recordándolos y hablando con ellos en silencio. Los extraño mucho. Cuando llegué a casa, como vivo sola, me preparé algo de comer. Mientras cocinaba, sentí de repente que alguien me sopló en el oído. Volteé, pero no había nadie. Fue algo rápido, pero perturbador. Desde ese día, mi vida cambió. Empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Los cajones de mi ropa amanecían abiertos, las puertas se cerraban y abrían solas durante la noche, y a veces escuchaba sonidos como si gatos en celo estuvieran peleando dentro de la casa, pero los sonidos se oían lejanos. Una mañana, mientras me peinaba frente al espejo a las 6, justo antes de ir al trabajo, vi como una sombra con ojos rojos brillantes se asomó detrás de mí. Sentí que el alma se me salía del susto, casi me desmayó. Sin embargo, lo más fuerte ocurrió una noche después del trabajo. Salí a las 10 de la noche de la empresa donde laboro, que se dedica al procesamiento de carnes. Llegué a casa a las 10:30, exhausta, y decidí ducharme. Mientras lo hacía, escuché claramente voces provenientes de la sala. Esto me alarmó porque tengo focos con sensor de movimiento en toda la casa, y si alguien hubiera estado ahí, las luces habrían encendido. Pero todo permanecía en penumbras. Con el corazón latiéndome fuerte, salí del baño y vi, de pie en la sala, 2 bultos negros. Al principio no pude identificar qué eran. Retrocedí instintivamente y me escondí tras la puerta del baño. Entonces, las luces empezaron a parpadear violentamente. En ese destello intermitente, logré ver con claridad, eran mis padres. Ellos estaban completamente empapados, con agua escurriendo de sus ropas, como si acabaran de salir de un río o un lago. Sus rostros eran pálidos y tristes, llenos de una melancolía indescriptible. No hablaron ni movieron los labios, pero en mi mente escuché las palabras de mi padre: «Hace frío en el infierno». El miedo me paralizó. Cerré la puerta del baño con todas mis fuerzas y me quedé allí, rezando como nunca antes lo había hecho. Mientras lo hacía, sus quejidos y lamentos llenaron la casa. Fue una experiencia aterradora que duró varios minutos, aunque para mí se sintió como una eternidad. Finalmente, todo quedó en silencio. Salí corriendo de la casa, apenas vistiéndome lo necesario, y me dirigí a la casa de mi hermano, que vive a 2 cuadras de distancia. Cuando llegué, le conté todo. Estaba en shock, temblando. Mi hermano me llevó a hablar con un sacerdote. Él escuchó mi relato con atención, y me dijo que los seres que había visto no eran mis padres. Explicó que, a menudo, las entidades malignas adoptan formas familiares para generar confianza y alimentarse del miedo. Me regaló un rosario bendecido y me recomendó no volver sola a la casa hasta que fuera bendecida. Ahora tengo un miedo constante. No he regresado a mi hogar desde entonces, y no sé si lo haré. Aún siento el eco de sus quejidos, y las palabras de mi padre resonando en mi cabeza: «Hace frío en el infierno». Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.